Bien, vamos a iniciar. Bien. Si bien tenemos áreas, espacios a nivel mundial, a nivel del planeta, en las cuales preservamos, ¿no? Tienen una función muy importante y preservan nuestra, nuestra gran biodiversidad biológica, geológica, especie, flora, faunística, florística, ¿no? Estas reservas de biodiversidad mundial del mundo son zonas importantes del planeta, pues contribuyen a valiosas reservas, como por ejemplo el recurso agua, el agua dulce, por ejemplo, y también el clima, ya que son reguladoras del clima a nivel mundial y poseen una rica diversidad biológica. En ese sentido, tenemos dos grandes espacios, reservas del mundo, que son la Amazonía y la Antártida. La Amazonía está localizada entre la parte central y septentrional de América del Sur, ¿no? Tal como lo visualizan en el mapa que está en la parte central, y tiene una extensión de 7,4 millones de kilómetros cuadrados, comprendiendo territorios de 8 estados y la Guyana Francesa. Eh, Representa en la actualidad el 4,9% del área continental mundial. Algunas características de de esta biodiversidad tenemos, es la mayor cuenca del mundo y aporta el 20% del agua dulce que va a los océanos. Tiene más de la mitad del bosque húmedo tropical, concentra la mayor biodiversidad del planeta y es la región continental que más oxígeno produce, además de haber una gran diversidad cultural. De acuerdo a la legislación, en el año 1978 se constituyó el Tratado de Cooperación Amazónica, en la cual pues integran los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam, ¿no? Cuyo objetivo es promover el desarrollo armónico, el desarrollo sostenible de la Amazonía. Es la famosa OTCA, Organización del Tratado de la Cooperación. Además, esta Amazonía pues, es amenazada por muchos procesos y factores que van a pues, poner en riesgo la biodiversidad de la Amazonía, ¿no? Como por ejemplo represas hidroeléctricas, extracción de petróleo, la construcción de carreteras, obras de ingeniería que realiza básicamente el hombre, ¿no? Lo cual hace pues, lo hace un agente destructor de esta biodiversidad. Ahora, debido a la deforestación entre los años 1985 y el año 2020, se perdió en la Amazonía 74,6 millones de hectáreas de bosques. Entre las principales causas tenemos pues las concesiones mineras, la extracción de petróleo y gas, el aumento de las hidroeléctricas, la construcción de carreteras y también aquí tiene que ver lo que es la expansión urbana, la expansión agrícola, la adjudicación de tierras, los cambios en cuanto a la normatividad, en cuanto a la legislación. Y entre las principales consecuencias también está la destrucción de la biodiversidad, el deterioro de un productor de oxígeno, porque produce oxígeno un buen porcentaje, la destrucción de un patrimonio natural mundial y el aumento pues, de incendios forestales. Son algunas causas que en un tiempo y espacio ocurrirían en esta biodiversidad de la Amazonía. La Antártida es otra biodiversidad
en la cual también esta biodiversidad de la Antártida es importante porque abarca, aquí existen más de 9.000 especies de animales, ¿no? Y casi el 80% son endémicos, ¿no? Endémicos del lugar, quiero decir, ¿no? Y se han registrado solo 15 especies de aves, la mayoría de ellas pues son pingüinos, ¿no? El pingüino es una especie endémica de la Antártida. Ahora, esta biodiversidad de la Antártida, hay una gran variedad en cuanto a especies, en cuanto a lo que son, en general, especies en general, endémicas y otras especies más, ¿no? Que viven en zonas, pues, libres de hielo, y la fauna incluye algunas ballenas, focas, ¿no? Además, se menciona que en un estudio reciente se encontró que en la Antártida tiene una mayor diversidad de especies que las Islas Galápagos, por ejemplo. Ahora, ¿qué tipo de ecosistema es la Antártida? Este continente es, pues, considerado como un desierto, así, tal como vemos en la imagen. Un desierto que, a pesar de ser una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, es un lugar muy seco. Las precipitaciones son escasas y debido a las muy bajas temperaturas, el agua se encuentra en forma de nieve o hielo. Está localizado, pues, en los territorios al sur del paralelo 60 grados latitud sur, según el Tratado Antártico, y tiene forma casi circular y se ubica casi completamente al sur del Círculo Polar Antártico, tal como lo ven en la imagen. Como mencioné, es un clima muy seco, lejos del mar, con precipitaciones de nieve o hielo. Temperaturas medias en enero de 0,4 centígrados en la costa y menos 40 grados centígrados en el interior. Entre julio, más o menos la temperatura oscila entre menos 23 grados centígrados y menos 68 grados centígrados, ¿no? Es un clima ya de gélido, ¿no? De polar. Además, la atmósfera translúcida favorece la instalación de observatorios climatológicos y astronómicos. Ahora, a veces nos preguntamos qué cosa vemos en la Antártida, qué encontramos o qué es lo que hay en la Antártida. Eh, hay, hay una gran biodiversidad, como bien está tipificado, muchos tipos de algas, bacterias, hongos, plantas, ¿no? Y cierta diversidad faunística, como por ejemplo los nemátodos, pingüinos, ¿no? Y algunas especies endémicas de esta zona, ¿no? Y el tipo de vegetación que se presenta en algunas zonas es básicamente la tundra, ¿no? Y este continente, la Antártida, está, pues, ocupa una décima parte de la superficie de la Tierra, cubierto, pues, por una capa de hielo que podría superar más o menos unos 1.500 metros de espesor. Recursos naturales de la Antártida. Aquí, además del petróleo y el gas, la región antártica es muy rica en minerales, ¿no? Y se encuentra cubierto, pues, de hielo, constituye la mayor reserva de agua dulce criogénica, y solo el 2% del territorio alberga vida vegetal, solo el 2%. En cuanto a su fauna, como mencioné, tenemos el pingüino, la gaviota, albatros, cormorán antártico, son especies endémicas típicas de la zona, la foca, la ballena azul, la orca,
el cachalote y 200 especies de peces, destacando el bacalao antártico. El krill, ahí como saben, ¿no? Como se ve en la imagen, es la especie marina más importante y principal sostén de la fauna antártica, el krill, ¿no? Tiene un gran potencial minero de hidrocarburos, además de petróleo y gas, ¿no? Como dije. Ah, aquí casi el 70% del agua dulce del mundo es provevida por esta biodiversidad, ¿no? Y también cuenta con valiosos minerales, como el mayor yacimiento de carbón conocido a nivel mundial, ¿no? Bien. El Tratado Antártico. Este tratado, el TEA, más conocido comúnmente como el TEA, ¿no? Y otros, hay muchos otros acuerdos más relacionados con la Antártida, ¿no? Este tratado, pues, establece que solamente la Antártida se utilizará para fines pacíficos, ¿no? Prohibiendo, pues, toda actividad militar y también incluso ensayos de uso de armas, ¿no? Eh, para resguardar la soberanía de los países, ¿no? A nivel, pues, de la defensa nacional, ¿no? Ahora, esto, pues, el tratado fue firmado el 1 de diciembre del año 1959, ¿no? En Washington, D.C., por 12 países que son actuales miembros signatarios, los cuales tenemos Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y Rusia, ¿no? Y este tratado recién entró en vigencia en el año 1960. ¿Qué es cuál es la importancia de qué marco, cuál es la normatividad de este TEA, ¿no? Justamente la utilización, pues, exclusiva para fines pacíficos, ¿no? Libertad de investigación científica y la cooperación hasta ese fin, ¿no? Eh, Intercambio de observaciones de resultados científicos entre los países miembros. Ahora, el sistema del TEA, el Tratado Antártico, pues este TEA es la base para un conjunto de muchos acuerdos complementarios que conjuntamente se denominan lo que es el famoso STA, ¿no? El Sistema del Tratado Antártico, en el cual, pues, se visualiza el protocolo al Tratado Antártico sobre la protección del medio ambiente, que fue dado en Madrid en el año 1991, la Convención para la Conservación de focas antárticas en Londres en el año 1988 y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos en Canberra en el año 1980. Ahí estamos viendo la imagen de los países que forman parte del TEA, miembros consultivos, miembros signatarios y miembros adherentes.
Entre los países signatarios están pues los países Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, ¿no? Ahí se diferencia bien las tres categorías de miembros consultivos, miembros signatarios y miembros adherentes. Para el Perú, aquí en nuestro país, se adquirió al TEA en el año 1981 y desde el año 1989 es miembro consultivo. El Perú es miembro consultivo del TEA. Y como miembro consultivo, tiene derecho en la Asamblea a voz y voto, además de realizar investigaciones a través de la estación científica que tenemos, ¿no? En la estación científica llamada Machu Picchu. Machu Picchu es la estación científica ubicada en la isla Rey Jorge, en la península antártica, ¿no? El Instituto Antártico Peruano, INAMPE, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, es el encargado de la política nacional de Antártica. Y el buque de la Armada peruana, el famoso BAP Carrasco, es el buque oceanográfico polar que se encarga de realizar las expediciones en la Antártida. Tenemos dos en los gráficos, el BAP Carrasco eh, y la Estación Científica Machu Picchu. La 29ª expedición científica del Perú a la Antártida, se realizó entre enero y marzo del año 2023 y tuvo la colaboración de la Oficina de la Política Científica de Bélgica, ¿no? De una cooperación belga. Bien, las áreas naturales protegidas y su importancia. En el Perú tenemos muchas áreas naturales protegidas, incluso muchas que aún todavía no son protegidas, son son reservas, son espacios naturales, pero a veces no cumplen con ciertos requisitos para que el Estado, pues, o la entidad que es CERNAM, las catalogue o las categorice como una ANP, ¿no? Si bien estas áreas preservan, cuidan, ¿no? Y de cierta forma van a frenar el deterioro ambiental, son importantes, pues, porque por el valor que nos brindan, ¿no? Son pues un área importante de diversidad genética, ¿no? Y nos también dota al ambiente, pues a la población, energía, ¿no? El recurso agua, y genera a su vez alternativas de desarrollo sostenible, como por ejemplo el turismo, ¿no? Estas AN pues son espacios continentales y marinos a nivel nacional reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado, ¿no? Y representan el 17,62% del territorio nacional. El SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, está conformado por las ANPs, las Áreas Naturales Protegidas, ¿no? Y el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, es quien va a dirigir y va a establecer los criterios técnicos, lineamientos y administrativos para la conservación de esta área natural protegida. Entonces, los conforma el SINAMPE y quien va a administrar, va a dirigir las políticas, criterios y técnicas, ¿no? Va a ser el CERNAM. A la actualidad tenemos 76 ANPs, ¿no? De Administración Nacional que conforman el SINAMPE. Y tenemos acá 32 áreas de conservación regional y 139 áreas de conservación privada. A su vez, estas ANPs, ¿no?
nos van a proveer de muchos, en el caso, por ejemplo, de las AN, pues, intangibles o de uso indirecto. Aquí solo se va a poder hacer turismo e investigación, ¿no? Y dentro de ese grupo tenemos los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos, ¿no? Y los ANP, las áreas naturales protegidas de uso directo o tangible, aquí sí se va a poder hacer uso regulado, ¿no? Ya que su carácter tangible hace que se pueda de repente aprovechar, ¿no? Pero de una manera sostenida. Aquí tenemos las reservas nacionales, refugios de vida silvestre, las reservas paisajísticas, reservas comunales, los bosques de protección, los cotos de caza, las zonas reservadas. Incluso hay un día en el cual celebramos el Día de las Áreas Naturales Protegidas en el Perú, el 17 de octubre. Bien, tenemos esta área que es intangible, es de un carácter tipo indirecto, protege con carácter de tangibilidad los ecosistemas que hay ahí dentro de estos parques, también las diversidad de flora, fauna silvestre, así como las otras características paisajísticas y culturales que resulten asociadas a estos parques nacionales, ¿no? Básicamente son áreas de uso indirecto en las que se permite la investigación, como mencioné, científica y el turismo en zonas designadas. Y a la actualidad tenemos 15 parques nacionales, en la cual tenemos el Parque Nacional de Cutervo, que está en Cajamarca. Este parque, pues, destaca por los bosques montanos de la cordillera de Tarros y colonias de huácharos de las cuevas de San Andrés, ¿no? Tenemos el Parque Nacional de Tingo María, en la cual destaca por los bosques que está en Huánuco, bosques montañosos de la Bella Durmiente, aves de las cuervas de las lechuzas y de las pavas, ¿no? La cueva de las lechuzas es típica de estos parques de Tingo María. Luego también tenemos el Parque Nacional del Manu, que está entre Cusco y Madre de Dios. Destacan especies de la puna, bosques enanos, nubosos, hasta selvas, ¿no? Y el famoso lagarto negro típico del Manu, el lobo de río, el jaguar, también destaca de este Parque Nacional del Manu. También tenemos el Parque Nacional del Huascarán, que está en Ancash. Destaca por los rodales de Puya Raimondi, bosques de queñuales, cóndor, el gato andino, son típicos de estas ANPs. Tenemos luego los cerros de Amotape, ubicados en Tumbes, Piura. Estos bosques, pues, son típicos porque son bosques secos. Destaca la nutria, el cocodrilo y el cotomón. En el alto también tenemos el Alto Purus, que está entre Ucayali y Madre de Dios, ¿no? Bosque húmedo tropical, en la cual destaca el lobo de río, charapa, guacamayo verde de cabeza celeste, como estamos viendo en la imagen. Ahí se ve un gráfico de guacamayo verde de cabeza celeste. Santuarios. Es otro tipo de ANP, ¿no? Estas son áreas donde se protege el hábitat de una especie o una comunidad de la misma especie, como puede ser flora, fauna, así como ecosistemas y paisajes. Son áreas protegidas con carácter intangible o de uso indirecto.
¿no? Está permitido pues la investigación científica y el turismo. El primer santuario establecido fue el de Wayai, y en la actualidad son 9 los santuarios nacionales, a nivel nacional, 9 santuarios. Aquí tenemos los principales santuarios, tenemos el de Wayai, que está en Pasco, destacan las formaciones geológicas, bosques rocosos y aguas termales, ¿no? También los bosques de Queñual, típicos de estos santuarios nacionales. Tenemos el Santuario Nacional Calipuy, que está en La Libertad, en la cual destacan rodales de Puya Raimondi, la planta de mayor inflorescencia en el mundo. Tenemos el Parque Nacional, el Santuario Nacional de Ampay, que está en Apurímac, ¿no? Destaca la flora endémica, bosque de Intimpa o romerillo, que es básicamente coníferas, y la flora endémica también, ¿no? Destacan de estos famosos santuarios de Ampay. Manglares de Tumbes, también tenemos acá, que está en Tumbes, destacan los langostinos, conchas negras, cocodrilo, eh, el oso mangrero, típico de estas ANPs. Tenemos Megantoni, que está en Cusco, en la cual destacan 10 zonas de vida que albergan bosques intactos, como el Pongo de Mainique, lugar sagrado para el pueblo, ¿no?, machiguenga. Luego tenemos también la Laguna de Mejía, en Arequipa, en la cual destacan totorales, pantanos, monte ribereño, más de 200 aves entre migratorias y residentes. Bien, tenemos reservas nacionales, eh, otro tipo de ANPs, y estas pues son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización de los recursos de flora y fauna silvestre, acuática o terrestre. Tenemos la famosa reserva Caca, Pacaya Samiria, Pampas, Galeras, Paracas, Nica, ¿no? En estas reservas, pues, se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes de manejos aprobados, supervisados por la autoridad nacional competente. Son ANPs de uso directo o tangible en la actualidad, ¿no? Son 15 reservas nacionales. Tenemos la reserva La Chay, que está en Lima, las famosas lomas costeras, en la cual destacamos una flora y fauna endémica. Ahí tenemos, por ejemplo, el zorro costeño, venado, lechuzas de los arenales, ¿no? Ahí está la imagen de las lomas de La Chay, que cada cierto tiempo, generalmente los estudiantes, este lugar es muy visitado por los estudiantes, porque tiene una diversidad eh, faunística y florística muy diversificada, ¿no? Ambopata, en Madre de Dios, acá destacamos los aguajales, acales y bosques ribereños, ¿no? Lobo de río, acarana, es que es un roedor, el yunturo, vadillo gigante, y el bocamay.
Luego tenemos Pampam Galeras, que está en Ayacucho, que también es una reserva muy, muy dinámica, muy diversa, en la cual destacan rebaños de vicuñas, venados, otarucas, ¿no? También el oso de anteojos o andino. Bien. Tenemos también la reserva de Paracas, Tainica, eh, en la cual destacan las aves guaneras, parihuanas, el cóndor andino, el lobo marino, delfín, la ballena, la tortuga, el gato marino o un cuyo. Tenemos la reserva de Salinas y Aguada Blanca, está en Arequipa y Moquegua, en la cual destacan bosques de queñual y yareta, ¿no? También destacan las parihuanas, vicuñas y la taruca. Hola, Sarit Romero, ¿sí? Sarita, ¿no? Sarita. Ok. También tenemos la reserva de dorsal de Nazca, Océano Pacífico, la cual protege a la pota, el perico, bonito, el jurel, especies, ¿no? El tiburón azul, el pez espada, el atún, aleta amarilla, caballa y migratoria, ¿no? Como el albatros, el salmín y la ballena azul, entre otras, ¿no? Son típicos, el pez espada es típico de esta reserva. Bien. Además de esas reservas, tenemos áreas de reconocimiento internacional, ¿no? Como son las reservas de biosfera, reservas de biosfera. Y esos espacios naturales del planeta, reconocidos internacionalmente, ¿no? Mantienen la soberanía de cada uno de su país, ¿no? Eh, y bueno, pues generalmente a veces son seleccionados por interés científico en la parte biológica, ecológica, cultural, ¿no? En la cual pues mm, el hombre desarrolla pues actividades humanas en sí, ¿no? General, ¿no? Tenemos acá pues estas reservas, son áreas geográficas representativas que se van a caracterizar pues por ser sitios en los que se valora y se protege la biodiversidad y además albergan comunidades humanas, ¿no? Algunas funciones de estas reservas de biosfera, ¿no? Podemos situar la conservación de los ecosistemas y la variación genética, por ejemplo, el fomento del desarrollo económico y humano sostenible, ¿no? Y también servir de ejemplo de educación y capacitación en cuestiones de desarrollo sostenible. Ujú. Ahí hay un modelo en el cual pues, se visualiza el modelo de zonificación propuesto por la UNESCO. Ustedes saben que estas áreas naturales, estas grandes reservas, es declarada por la UNESCO, ¿no? Y propone un modelo de zonificación, en la cual podemos ver claramente cómo ¿no? Divide bien, emplaza bien lo que son las zonas de
eh, nucleares, las importantes, ¿no? Zonas de amortiguación, de transición, asentamientos humanos también áreas de instalaciones de investigación, ¿no? Área de vigilancia continua, áreas de educación también y capacitación, y también un espacio, un área de turismo y también, ¿no? En la cual se ve, pues, muy armónico este modelo de zonificación. Ahora, ¿cuántas reservas existen en el Perú? ¿Cuántas reservas de biosfera en el Perú? A la actualidad existen siete reservas de biosfera, ¿no? A nivel del Perú. Nos vemos ahí, pues, en lo que es la reserva del el Manu, eh, bosque de neblina, selva central, eh, Huascarán, el Gran Pajatén, ¿no? Amotape, manglares, lo que tenemos acá de Oxapampa, Ashaninca, Yanesha, eh, bosque de neblina en selva central y Aviveri en el Bray, ¿no? Y cada una han sido declaradas en diferentes años. Por ejemplo, el Aviveri en el Bray en el 2021, ¿no? Los bosques de neblina en selva central en el 2020 y las reservas de Oxapampa, Ashani y Cayanesha en el 2010. Vemos en el mapita donde está ubicado geográficamente estas siete reservas de biosfera. Estas son a nivel del Perú las siete, ¿no? Pero, eh, estas reservas, no, en el Perú son siete, con las que cuenta el Perú, ¿no? Siete reservas de biosfera. Pero hay muchas más reservas a nivel mundial, ¿no? Eh, eh, que creo que hay una cantidad más o menos de 44 reservas de la biosfera, que son áreas, pues, significativas, ¿no? En las cuales, pues, no son alterados, pues, los ecosistemas, ¿no? Y lo que se quiere es preservar y restaurar, pues, ¿no? Donde hay, pues, hábitats de especies que representan al país. Patrimonio natural mundial. Estas reservas, estas áreas son declaradas por la UNESCO, ¿no? Y son lugares de la Tierra con un valor universal excepcional, ¿no? Que justamente estos son son requisitos por UNESCO, ¿no? Para que puedan ser declarados como Patrimonio Natural Mundial. Ahora, gracias a la Convención de Patrimonio Mundial, ratificada por 190 países, estos sitios naturales gozan de asistencia técnica y económica para combatir las amenazas, ¿no? La lista de Patrimonio Mundial incluye 226 sitios considerados como Patrimonio Mundial Natural. Y el Perú incluye en esta lista dos sitios, ¿no? Que es el Parque Nacional de Huascarán y el Parque Nacional del Manu, consideradas Patrimonio Natural Mundial, ¿ya?
Bien, vamos a entrar a ejercicios. Y me dejan compartir a ver la pantalla. Bien. Ejercicio número 1. Vamos a leer la lectura del ejercicio número 1. ¿Ok? Bien. La Amazonía es un área de gran importancia para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Ya que presenta una amplia biodiversidad, gran producción de oxígeno, reservas de agua dulce, entre otras características. A pesar de sus potencialidades, esta región viene siendo fuertemente afectada por acciones antrópicas, es decir, el hombre, ¿no? El hombre. En consecuencia de lo descrito, identifique los enunciados que representan amenaza a esta región, ¿no? Tenemos la alternativa 1. Tenemos aquí el crecimiento de zonas urbanas, ¿no? Ahí dice crecimiento de zonas urbanas, vamos a ampliar acá. En la región de selva baja. Todos estos enunciados es referido a la Amazonía, ¿ya? A esta biodiversidad de la Amazonía. Entonces, el crecimiento de zonas urbanas en la región de selva baja, mm, este crecimiento afectará a esta gran biodiversidad de la Amazonía. Claro, va a afectar este crecimiento de zonas urbanas, porque el crecimiento de las urbes en la región, básicamente en la región de la selva baja, tiene como consecuencia el aumento de la deforestación. Entonces, por ende, afectará a la Amazonía, ¿no? Es, eh, es netamente una acción antrópica, por ende es correcto, ¿ya? Ejercicio número 2. La promoción de estrategias de protección de sumideros. Afectará la promoción de estrategias de protección de sumideros. ¿Mm? La promoción de estrategias de protección de sumideros es beneficioso, ya que contribuye al cuidado del bosque amazónico. Por ende, no va a afectar. Entonces, la opción se hace incorrecta, ¿ya? Porque estos sumideros beneficia, ya va a contribuir al cuidado del bosque amazónico. Entonces, el enunciado 2 es falso, correcto. Enunciado 3. La construcción de represas hidroeléctricas en ríos caudalosos. Esta construcción de represas hidroeléctricas en ríos caudalosos genera perjuicios en los ríos y su diversidad biológica, ¿ya? Genera recursos, por ende es correcto, ¿ok? El enunciado 4. La ampliación de carreteras que permitan conectar ciudades. Efectivamente, la ampliación de carreteras va a permitir conectar ciudades y genera la destrucción de la floresta. También es correcto, ¿ok? Entonces,
¿Cuál sería la amenaza? De acá tenemos la opción 1 es correcta, la opción 2, enunciado 2 incorrecto, falso. La 3 es correcta y la cuarta es correcta. La 1, la 3 y la 4. Sí, en esta pregunta sería la 1, la 3 y la 4. La opción E sería la correcta. La opción E. ¿Ok? La E. Bien. Solo 1, 3 y 4 son los correctos. Bien, ejercicio número 2. Bien. La Antártida es un área de gran importancia para el planeta debido a sus potencialidades que presenta con la reserva de agua, ¿no? Recursos naturales, entre otros, ¿no? La Antártida es un área de gran importancia para el planeta debido a sus potencialidades que presenta con la reserva de agua, recursos naturales, entre otros. ¿Ok? Entonces, respecto a la presencia peruana en este continente, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Ok? Bien. La instalación de una estación científica y realización de las expediciones ANTAR categoriza al Perú como miembro signatario. Ese enunciado, eh, según lo mencionado antes, ¿será verdadero o falso? O sea, es decir, eh, a pesar que la Antártida va a ser un área de gran importancia, ¿no? Ya que va pues, a preservar el agua y también recursos naturales. Entonces, al instalar una estación científica y la realización de expediciones ANTAR, en este caso, categoriza a Perú como miembro signatario. Esta opción es verdadera o falsa. Es falso porque la instalación de estaciones científicas, así como las expediciones a la Antártida, son compromisos de los miembros del tratado, sin que ello implique alcanzar la categoría de miembro signatario. ¿Ya? Entonces es falso. Bien, 2. Enunciado 2. El ente rector encargado de coordinar, conducir y supervisar la política nacional antártica es el IMARPE, Instituto del Mar Peruano. ¿Es falso o verdadero? Es falso, porque el ente rector encargado de poder formular, coordinar, conducir y supervisar la política nacional antártica es el INAMPE, Instituto Antártico Peruano, ¿no? Que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Es el INAMPE. Por lo tanto, es falso. Bien, la tercer ejercicio. Tercera. El Perú es miembro pleno del Comité Científico de Investigaciones Antárticas, debido a sus contribuciones en este campo. ¿Eso es verdad o falso? Dice, el Perú es miembro pleno del Comité Científico de Investigaciones, ¿no? Debido a sus contribuciones en este campo. Tercera. Sí, ¿no? La tercera es verdadera porque en el año 2002, por sus contribuciones a la comunidad científica mundial, el Perú adquiere el estatus de miembro pleno del Comité Científico
de Investigaciones Antárticas. Ya, entonces, esa opción es verdadera. Bien, el enunciado 4. ¿Por qué el Perú? Vamos a ver el enunciado 4. Su base se ubica en la isla Rey, donde llegan, donde llegan las científicas durante los meses de verano austral. Se refiere a la Antártida. Ya, su base se ubica en la isla Rey, la isla Rey Jorge, donde llegan las campañas científicas durante los meses de verano austral. Es cierto, ¿no? El Perú pues está presente en Antártida con la Estación Científica Antártica Machu Picchu, ¿no? En el año 1988. Está ubicada en la isla Rey Jorge, que realiza investigaciones en los meses de verano austral, ¿no? Por ende, la opción es verdadera. Bien, entonces, tenemos la 1 falsa, la 2 es falsa, la tercera es verdadera, la cuarta es verdadera, ¿no? Por ende, la opción será falso, falso, verdadero, verdadero. Respuesta D. Ya, la respuesta D. Bien, vamos con el ejercicio número 3. Es un match, ¿no? Bien. Dice, relacione correctamente las siguientes áreas naturales protegidas con su respectiva característica. ¿Ya? 1, Parque Nacional Huascarán. Tenemos al Parque Nacional Huascarán. El Santuario Histórico de Chacamarca, la Reserva Nacional de Tumbes, el Santuario Nacional de Guayay, ¿no? Y tenemos como característica la conservan especies en vías de extinción, protegen formaciones geológicas como el bosque de piedra, y la C tenemos protege los ecosistemas, Tierra Blanca, y la D, lugar donde se desarrolló la batalla de Junín. Bien. Entonces tenemos 4 opciones en la cual vamos a categorizar con sus características, ¿no? Tenemos que el Parque Nacional de Huascarán, ¿no? Protege la cordillera tropical más extensa del mundo, ¿no? Su riqueza también, la flora y fauna, ¿no? Además también formaciones geológicas, nevados y bellezas escénicas. O sea, el Parque Nacional de Huascarán protege pues, ecosistemas de la Cordillera Blanca, ¿no? La 1 es con la C. ¿Sí? El Santuario Histórico de Chacamarca. Este santuario histórico conserva el escenario natural e histórico donde tuvo lugar justamente pues, la batalla de Junín, ¿no? Ahí tuvo lugar la batalla de Junín. Entonces la 2, el Santuario Histórico de Chacamarca, es con la D, que es lugar donde se desarrolló la batalla de Junín, 2D. La Reserva Nacional de Tumbes, ¿no? Aquí esta reserva la conserva y protege muestras representativas del bosque tropical del Pacífico, especialmente especies de flora y fauna en vías de extinción, ¿ya? Como el oro de alas bronceadas, perdón, el jaguar y entre otras más, ¿no? Por ende, esta Reserva Nacional de Tumbes, ¿no?
conservan especies en vías de extinción. La 3 es con la A. Y la cuarta, el Santuario Nacional de Wayai, ¿no? Protege las formaciones geológicas del bosque de piedra de Wayai, conocido, ¿no? Así como también su flora y su fauna nativa. Y por ende la cuarta es, pues, el Santuario Nacional de Wayai, con la B, protege formaciones geológicas como el bosque de piedra. Entonces tenemos la 1 con la C, 2D, 3A y la 4B, ¿no? La opción correcta es la C. Bien, opción correcta la C. Bien, ejercicio número 4. Bien. Pacaya Samiria se ubica en la región de Loreto. Tiene como objetivo conservar ecosistemas representativos de la selva baja de la Amazonía peruana y preservar su diversidad genética, ¿no? Protege especies de flora y fauna de la Amazonía que se ha depredado, como por ejemplo el lagarto negro, el lobo de río y el paiche, ¿ya? De lo descrito se infiere que su categoría es, ¿qué cosa es? Un parque nacional, una reserva nacional, una reserva de biosfera, un santuario nacional, un refugio de vida silvestre, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Pacaya Samiria es la reserva nacional, se ubica en la región de Loreto, ¿no? Y tiene como objetivo conservar, pues, ecosistemas representativos de la selva baja de la Amazonía, ¿no? Y preservar también su diversidad genética, proteger especies de flora y fauna de la Amazonía que se han depredado, como el lagarto negro, el lobo del río y el paiche, ¿no? Entonces la opción correcta acá es la B, es una reserva nacional, Pacaya Samiria. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a lo que sería cívica. ¿Ok? Ok. Bien, vamos a pasar a cívica. A ver, vamos un segundo. Ah, 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 ah. Vamos a pasar a cívica.
Bien, no, cívica. Poder legislativo, organizaciones, funciones y atribuciones del poder legislativo. Aquí se verá lo que son, qué es en sí, de qué se encarga el poder legislativo, cuál es su organización, cuáles son sus funciones, ¿no? Y qué le atribuye al poder legislativo en sí, ¿no? ¿Cuáles son sus atribuciones? Bien, el poder legislativo reside pues en el Congreso y consta de, de una sola cámara con 130 congresistas. Tiene funciones legislativas, funciones especiales y funciones de control político. En la función legislativa, eh, comprende pues el debate, eh, la aprobación, la interpretación, la modificación y la derogación de reformas de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas. Ahí vemos un gráfico de cómo se reúne el Pleno para poder debatir, aprobar o interpelar la modificación y la derogación de reformas de la Constitución, ¿no? De algunas leyes y resoluciones legislativas. Otra función que le atribuye al Poder Legislativo es eh, el poder, la función especial, ¿no? ¿En qué consiste esta función especial?
Esta función especial consiste pues en la elección de las altas autoridades, ¿no? Como es el defensor del pueblo, como es el miembro de los miembros del TC, el Tribunal Constitucional, también los miembros del directorio del BCR, del Banco Central de la Reserva del Perú, y también ratificar el presidente del BCR y el superintendente de Banca y Seguros y AFP, ¿no? Eso está pues en cuanto a las funciones especiales del Poder Legislativo. Otra función que cumple son las funciones de control político, que comprende básicamente la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? El debate, la realización de los actos e investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno. Además, el ejercicio de delegación de facultades, entre otros, ¿no? Ahí vemos cómo está en el gráfico el Pleno, ¿no? Debatiendo actos de investigaciones, aprobaciones o acuerdos sobre esta conducta política del gobierno. Eso es de acuerdo a la función de control político. Bien, los congresistas. ¿Qué son los congresistas? ¿Cómo son elegidos? ¿Cuáles son los requisitos? Si bien pues tienen una representatividad, congresistas, tienen requisitos muy básicos, por decirlo así, ¿no? Entre los requisitos tenemos que ser peruano de nacimiento, ¿no? Haber cumplido 25 años de edad, gozar del derecho a sufragio. Al hablar de gozar del derecho a sufragio, estamos hablando de ser ciudadano, ¿no? Peruano, ¿no? Es decir, pues ser mayor de 18 años y tener el voto, es lo que dice, ¿no? A ser ciudadano. Tener ser ciudadano goza el derecho del voto, del sufragio, ¿no? Entonces, el Congreso, los congresistas tienen representatividad a nivel nacional de la nación, país, ¿no? Son elegidos por un periodo de 5 años, no hay reelección inmediata y no están sujetos a mandatos imperativos ni a interpelación. ¿Ya? Además de estas, a ver, procesamiento por la comisión de delitos, ¿no? Durante su ejercicio de su mandato, los congresistas, es de competencia de la Corte Suprema de Justicia estos procesamientos, ¿no? De delitos. Antes de asumir el mandato, es competente el juez penal en lo ordinario, ¿no? Y eso también se publica en el Diario Oficial de Normas Legales, que es el peruano. Algunas características del cargo. Estos cargos, una vez que son elegidos, es irrenunciable, no pueden renunciar, ¿no? Además, es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública, excepto la de ministro de Estado, ¿no? O sea, un congresista puede ser elegido ministro de Estado. ¿Sí? Ahora, a los congresistas los pueden vacar, así como vacamos a los presidentes. Los congresistas son elegidos por elección popular, ¿no? Ya que estamos en un país democrático. Entonces, sí los pueden vacar, ¿no? Los congresistas pueden ser vacados, pero el reglamento del Congreso establece que solo se vaca a un congresista, ¿no? ¿Por qué? Por muerte, ¿no? Se puede vacar por muerte,
por impedimento físico-mental permanente, cuando el Pleno lo inhabilite durante todo el periodo restante de sus funciones, no son motivos en los cuales se puede vacar a un congresista. Algunas atribuciones del Congreso. Algunas atribuciones que le confieren al Congreso, ¿no? El Congreso, básicamente, pues, ¿no? Se dan las leyes, ¿no? Las leyes, eh, resoluciones legislativas, se interpreta, se modifican o se derogan algunas normas existentes, aunque estaban dentro de una de las atribuciones del Congreso. Otra atribución está la de velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar también el tratado, ¿no? O los tratados de conformidad con la Constitución Política del Perú. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. Ejercer también el derecho de amnistía, es decir, ¿no? Ellos ejercen amnistía, ¿no? Los congresistas. Otra atribución del Congreso también es aprobar la demarcación territorial que proponga pues el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, ¿no? También prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, ¿no? Siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional, ¿no? Del país, ¿no? Y también autorizar al presidente o la presidenta de la República a salir del país, ¿no? Ellos son los que van a autorizar su salida, ¿no? De repente a una convención, de repente a un evento, ¿no? Autorizan al presidente de la República a salir del país. Órganos del Congreso. ¿Con qué órganos cuenta? El Pleno, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Presidencia, la Mesa Directiva, las comisiones parlamentarias, ¿no? Esos son algunos órganos del Congreso. Bien, el Pleno. El Pleno básicamente es en sí la masa total de congresistas, ¿no? Los 130 congresistas. Y es la máxima asamblea deliberativa, ¿no? En él, pues, en este Pleno se debaten y se votan todos los asuntos que se realizan, pues, los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Sus sesiones son públicas, salvo para tratar temas que afecten a la seguridad nacional o al orden interno, ¿no? Pero son públicas. En tanto que el Consejo Directivo, en la cual está constituida por la mesa directiva y portavoces de cada grupo parlamentario, su función, pues, es adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo del Congreso. También aprobar el presupuesto, ¿no? Los planes de trabajo legislativo, aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que se tratarán en la orden del día de la sesión. La Junta de Portavoces, ¿no? Conformada por la mesa directiva y por un portavoz por cada grupo parlamentario.
Recuerden que el Congreso está conformado pues por congresistas de diferentes bancadas. ¿No? Diferentes bancadas, y por eso pues siempre es todo lo que se delibera en el Congreso es a votación, ¿no? A votación. Entonces la Junta de Portavoces eh, encarga de la elaboración del cuadro de comisiones, ¿no? Para su aprobación por el Consejo Directivo y posteriormente por el Pleno del Congreso. Como dije, todo es a votación. También la exoneración de los trámites de envío a comisiones y prepublicación, la ampliación de la agenda de la sesión y también la determinación de prioridades en el debate, ¿no? Eso es encargado lo que es la mesa directiva con el portavoz de cada uno de la bancada, ¿no? Por un miembro de la bancada. La presidencia. La presidencia es elegido por el pleno por un año. Todos los congresistas eligen a su presidente, al presidente del Congreso. ¿Quién es quien representa al Congreso? ¿No? También es el que preside las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva. Autoriza el ingreso también de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del recinto del Parlamento. La Mesa Directiva, que está conformada por el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes. Estos tienen a su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno, ¿no? La Comisión Permanente y del Consejo Directivo, ¿no? O sea, todo lo que se realiza en el Pleno, en la Comisión Permanente y del Consejo Directivo, está a su cargo, que es la mesa directiva. También acuerda el nombramiento de las funciones de más alto nivel del Congreso. Bien, las comisiones parlamentarias, porque hay comisiones en el Parlamento, ¿no? Son grupos de trabajo especializados cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales, ¿no? Estudian y dictaminan los proyectos de ley. Y para ello, pues, existen comisiones. ¿Qué tipo de comisiones? Comisiones ordinarias de investigación y también especiales. La comisión permanente. Esta se instala dentro de los 15 días útiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. Está presidida por el presidente del Congreso y conformada por no menos de 32 congresistas, elegidos por el Pleno, y no excede el 25% del número total de congresistas. Ejerce sus funciones constitucionales, ¿no? ¿Durante qué? Durante el funcionamiento ordinario del Congreso, durante el receso e inclusive en el interregno. El interregno es la pausa o como un receso parlamentario derivado de la disolución del Congreso, ¿no? En el caso de disolución del Congreso, como muchos que se ha escuchado, creo que en el gobierno de los 90, 95, no recuerdo bien, cuando se disolvió el Congreso, ¿no? En caso de disolución, la comisión permanente queda a cargo del Congreso, ¿no? Y el encargado de legislar es el presidente de la República, a través de decretos de urgencia. Esta función que cumplirá, pues, esta comisión será, pues, evaluar estos documentos
y entregarlos al siguiente parlamento a ejercer control público, ¿no? Cuando se elige un nuevo parlamento, ¿no? De la función legislativa en el Perú. Ah, 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 dame la once. Bien, la función legislativa en el Perú comprende el debate y la aprobación de normas como la reforma de la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las resoluciones legislativas, entre otros, ¿no? A esto, la Constitución es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país, ¿no? Asimismo, determina la estructura, organización del Estado peruano. A ello tenemos tres normas, tenemos las normas legales, que son leyes orgánicas, leyes ordinarias y resoluciones legislativas. A ver, me da un segundo.
Bien, como mencionaba, la Constitución es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país, ¿no? Así como determinar también la estructura y la organización del Estado peruano. Tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y las resoluciones legislativas. Las leyes orgánicas. Estas son las que regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado, previstas en la Constitución y aprobadas por más de la mitad de los votos de los congresistas, ¿no? Y se publica también en el Diario Oficial del Peruano. Las leyes ordinarias son las normas de carácter general que emanan del Congreso y son muy variadas. Pueden ser civiles, penales, tributarias, entre otras, ¿no? También son publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Las resoluciones legislativas también son normas emitidas por el Congreso con la finalidad de regular algunos temas específicos o la materialización de decisiones de efectos particulares. También son publicadas en el Diario Oficial del Peruano. En la función legislativa en el Perú. ¿Quiénes tienen iniciativa legislativa en el Perú? Tiene iniciativa en la formación de leyes el presidente en primera instancia, ¿no? Presidente de la República, los congresistas, así como otros poderes del Estado, ¿no? Entidades públicas, autónomas, municipios, gobiernos regionales y también los colegios profesionales. Por ejemplo, hay colegios de abogados, hay colegios de ingenieros, de economistas, de colegios de contadores, ¿no? Que también están contemplados aquí según la Constitución. Luego, asimismo, también los ciudadanos tienen la capacidad para poder presentar proyectos de ley ante el Congreso. O sea, una persona natural podría presentar un proyecto, ¿no? Ante el Congreso. Y de acuerdo al criterio, ¿no? A las comisiones que hay, ¿no? Van a derivar y podría de repente ser viable un proyecto que presente cualquier persona natural, ¿no? Que ha pasado. Bien, la delegación de funciones, ¿no? Básicamente aquí vamos a tomar en cuenta lo que son los decretos legislativos, ¿no? Estos decretos legislativos eh, se trata, pues, son normas que derivan de la autorización expresa, pues, del Congreso, ¿no? Al Poder Ejecutivo, o sea, es decir, al presidente, ¿no? Al cual le otorga la facultad para poder legislar sobre materia específica, ¿no? Y en plazo determinado de tiempo. El presidente de la República debe dar cuenta al Congreso de estos decretos, ¿no? Hay un plazo que se estipula para que el presidente pueda dar cuenta o pueda firmar, por decirlo así. Todo lo que se proyecta en el Parlamento es aprobado por el presidente de la República. Todo. Todo pasa por sus manos, pero en un plazo. En ese plazo no cumple, el Congreso pues hará función de aprobación. Y también estos decretos también se publican en el Diario Oficial del Peruano. Y aquí está un esquema en el cual detalla el paso a paso de cómo se promulga una ley, cuáles son los pasos o las instancias por las cuales pasa para poder entrar en vigencia una ley.
Bien, tenemos como primer paso, que sería la oficina de trámite documentario, ¿no? En la cual pues recibe, registra y enumera, ¿no? Este trámite. Luego pasa a la comisión, segundo paso, pasa a la comisión, porque en el Congreso hay comisiones, como mencionamos anteriormente, hay comisiones, pasa a las comisiones en la cual realizan, en la cual realizan un exhaustivo estudio y emiten su dictamen, las comisiones, ¿no? Luego pasa al Consejo Directivo. El Consejo Directivo es quien ordena y agenda esta norma que está por crearse, ¿no? Eh, Luego pasa al Pleno, agenda para que pase al Pleno. En el Pleno, pues saben que están todos los congresistas y es por votación lo que van a, realmente que fuera, ¿no? O la norma que se va a, el proceso en sí, la ley que se va a derogar, ¿no? Que se va a crear. En el Pleno se aprueba la ley o se aprueba o se rechaza, básicamente. O la aprueban porque es por votación, o se aprueba o se rechaza, ¿no? Esto, pues, en el caso de que, por ejemplo, se aprobara, ¿no? Si el presidente, o no se aprobara, no se firmara por el Ejecutivo, si el presidente de la República, por ejemplo, tiene observaciones sobre toda ley o una parte de ella, ¿no? Eh, lo presenta al Congreso y tiene que ser resuelta en 15 días, ¿no? De repente tiene alguna observación, lo devuelve al Congreso y el Congreso tiene que dar solución en un plazo de 15 días, ¿no? Una vez que ya se absorbió esa duda, ese error que fue observado por el presidente, ¿no? Pasa al poder nuevamente al Poder Ejecutivo y el presidente de la República promulga la ley y ordena su publicación, ¿no? En el caso hubiera alguna duda, alguna observación, alguna observancia del presidente, es devuelto. En el caso no hubiera, pase de frente, ¿no? Y el presidente promulga la publicación, ¿no? En el diario oficial, el peruano. Ahora, si vencido el plazo, el presidente de la República no promulga la ley enviada, que envía el Congreso, ¿no? El presidente del Congreso, porque hay un presidente en el Congreso, ¿no? O de la comisión permanente, según corresponda, realiza el acto de promulgación, o sea, promulga. Si el presidente en el lapso que le dan no promulga, no puede hacerlo el presidente de la comisión, que ha pasado en muchos casos así, por ejemplo, ¿no? Que el presidente, por ejemplo, salió una ley, ¿no? Vemos en las noticias, salió una ley y el presidente, pues, no sé, no la promulgó, venció el plazo y se da por ¿no? El presidente de la comisión puede promulgarla, se promulga simplemente, pasado el lapso de tiempo, ¿no? Porque hay un plazo. Luego, eh, la vigencia ya está promulgada ya, la vigencia de la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación, ¿no? Se publica, entra en vigencia, ¿no? Desde el día que lo publica al día siguiente, ¿no? Y esto donde lo vemos en las normas legales del diario peruano. Es un esquema básicamente de cuál es el proceso de la creación de las leyes. Y vamos a entrar a ejercicios. A ver, ¿dónde está? Ok. De la garganta. A ver. Ok. Bien, vamos a ver el ejercicio número 1 de cívica. Ok.
Vamos a ver, vamos a ampliar esto. Bien, ejercicio número 1. El poder legislativo es un órgano que tiene soberanía en sus funciones y sus integrantes son elegidos por un periodo de 5 años. Entonces, el poder legislativo es un órgano que tiene soberanía en sus funciones y sus integrantes son elegidos por un periodo de 5 años. Sobre esto, es correcto afirmar que, vamos a ver, enunciado 1, enunciado 1. Bien, enunciado 1, ¿no? Dice, tienen la potestad de renunciar a su cargo durante los 2 primeros años de gestión. Eso es, simplemente ya sabemos que es falso, ¿no? Porque el cargo, cuando ellos asumen el cargo es irrenunciable, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, es incorrecto. Los congresistas cumplen un mandato irrenunciable, salvo los casos previstos en la ley, ¿no? Bien. 2. Son sujetos que pueden ser interpelados, ¿no? Ante los órganos jurisdiccionales. Son sujetos que pueden ser interpelados ante los órganos jurisdiccionales. Este enunciado vemos que también es incorrecto, ¿no? Porque los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. Lo dice la Constitución Política del Perú, ¿no? Los parlamentarios, es sabido, también les he mencionado, que no son sujetos a mandato imperativo, ni, o sea, por orden, ¿no? Ni por interpelación tampoco, ¿no? Por ende es falso. Tercero, eh, pueden ser suspendidos por un máximo de 120 días de legislatura. Eso sí es cierto, ¿no? Es un enunciado fácil de poder recordar, ¿no? La suspensión máxima de un congresista es de 120 días de legislatura. ¿Ya? Bien, el enunciado 4. Solo podrán asumir el cargo de ministro por ser compatibles con su función congresal. Recuerden que el congresista no puede asumir ninguna función excepto la de ministro. Entonces, por tanto, es verdadera, ¿no? El cargo de congresista es incompatible con otra función pública, salvo la de ministro de Estado. Entonces, tenemos la opción correcta. A esta pregunta, tenemos la primera es falsa, la segunda es falsa, la tercera es verdadera y la tercera es verdadera. La opción D es la correcta. Bien. Bien, ejercicio número 2. Durante el interregno parlamentario, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de legislar
mediante decretos de urgencia, ¿no? En dicho contexto, el legislativo solo tiene representación en un grupo de congresistas. Tomando en cuenta la información, la representatividad a que hace referencia recae en A, tenemos la mesa directiva; B, el consejo directivo; C, una comisión ordinaria; D, la comisión permanente; E, la junta de portavoces. En caso de la disolución del Congreso y la comisión permanente, en caso se disuelva, porque ya pasó un caso acá en Perú, en su caso, creo que en el gobierno de los 90, no recuerdo muy bien, cuando se disolvió el Congreso. No, en el caso se disolviera, la comisión permanente está presidida por el presidente del Congreso, ¿no? Y conformada por no menos de 20 congresistas elegidos por el Pleno, que no excede el 25% del número total de congresistas. Queda a cargo del Pleno, ¿no? Queda a cargo queda a cargo del Congreso, y la función que cumplirá esta comisión será evaluar las normas emitidas por el Ejecutivo y entregarlos al siguiente Parlamento a elegir como control político, ¿no? Hasta que se elija nuevamente congresistas y nuevamente pues se forme el Pleno, y entonces hasta ese entonces se hará a cargo pues esta comisión, ¿no? Entonces, por tanto, la respuesta es la D, ¿no? La comisión permanente. Bien. Alegación 3. El Congreso de la República aprobó la salida del país de la presidenta con el objetivo que participe en una cumbre internacional realizada en Dubái. Eh, Recuerden que el Congreso da permiso, ¿no? Ya. Dicha decisión del Parlamento se materializó a través de una norma legal publicada en el Diario Oficial Peruano. Esta autorización que emite este poder del Estado se realiza mediante una ley orgánica, mediante una resolución legislativa, mediante un decreto de urgencia, mediante un decreto legislativo, mediante una ley especial. Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta en esta? Es una salida, el Congreso está, pues, ¿no? Es quien da los permisos, el permiso al presidente, ¿no? Una salida a cualquier evento, una cumbre, ¿no? Entonces, las resoluciones, ya hemos visto el paso de lo que es la ley orgánica, que es una ley, es un acto, norma en el cual tiene una alta jerarquía, ¿no? Y las otras son de menores. En el caso de la salida, pues, de permiso, ¿no? Una resolución legislativa son normas emitidas por el Congreso, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de regular algunos temas específicos o materializar algunas decisiones. En este caso es una decisión, ¿no? De efectos de particulares también, ¿no? Por ejemplo, autorizar a la presidenta de la República a salir del país, ¿no? Para eso esas son las funciones atribuidas a las resoluciones legislativas. Entonces, por ende, la alternativa correcta en la
Pregunta 3 es la B, ¿no? Una resolución legislativa cuando se da la autorización del Congreso a al presidente, ¿no? Bien. Ejercicio 4. El derecho de amnistía eh, es una potestad exclusiva que tiene el Congreso de la República. Con relación a lo mencionado, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Enunciado 1. Radica en olvidar la pena y anular los antecedentes penales. Enunciado 2. Disminuye, hablamos del derecho de amnistía, disminuye la sentencia judicial por casos de enfermedad. 3. Es una atribución del Congreso expresada mediante una ley. 4. Es examinado en primera instancia por el TC, por el Tribunal Constitucional, ¿no? Vamos a ver. Entonces, el derecho de amnistía dice que es una potestad, ¿no? Exclusiva, inherente al Estado, al Congreso. Si bien la amnistía es aquella figura constitucional en virtud de lo cual el Estado, um, por razones de alta política, perdona el delito y olvida. Esta concesión corresponde exclusivamente al Congreso, de conformidad al inciso 6 del artículo 102 de la Constitución Política. No es revisable, no es revisable en sede judicial. Se requiere que se emita una ley de amnistía para que pasen a ser inocentes los sentenciados. Entonces, este derecho, enunciado 1, radica en olvidar la pena y anular los antecedentes penales, si es verdadero, porque sí, se anula, se olvida y se anula los antecedentes penales. Es verdadero. La 2, disminuye sentencia judicial por caso de enfermedad. Es falso. La tercera, es una atribución del Congreso expresada mediante una ley. Es verdadero. Es una atribución del Congreso, sí. En la cuarta, es examinado en primera instancia por el Tribunal Constitucional, es falso. Entonces, la opción correcta sería la E, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. Opción E, la pregunta 4. Bien, para cualquier consulta, estamos aquí todavía, estoy aquí todavía hasta, nos faltan 8 minutos y podemos hacer algunas consultas.
Bien, recuerden que el día viernes también tenemos consultas de 3 a 5 de la tarde para de repente alguna temática, alguna pregunta, algún tema que no quedó claro o para poder ampliarse en las respuestas, ¿no? Hay consultas los días viernes de 3 a 5 de la tarde. Yes. Bien, vamos a dejar esto de acá. Vean.
Bien, yo me despido. Nos vemos el próximo jueves, como hoy, de 10 a 12, en consultas. Como dije inicialmente, pueden entrar a la hora de consulta los días viernes o los días jueves de 10 a 12 o los viernes de 3 a 5 de la tarde. Tengan un buen día. Chao, chao.